Hemos estado considerando el tema acerca de los sacrificios espirituales del creyente en Cristo, donde todo el sacerdocio del creyente se concreta en esos sacrificios espirituales que el creyente pueda presentar en su vida delante del Señor. Veamos algunos de los sacrificios que nosotros hemos considerado hasta aquí. El primer sacrificio espiritual que hemos visto es de alabanza y el de adoración, siendo el de adoración el más elevado de todos los sacrificios. Como un segundo sacrificio espiritual, hemos estudiado acerca de la ayuda mutua, es decir, a los hermanos que están en necesidad, y esto incluye nuestras ofrendas en el Señor, en el cual son dadas para el Señor, para que sean de olor grato y de olor suave a aquel hermano o hermana que las recibe. Como un tercer sacrificio espiritual, hemos considerado la intercesión, en que consiste en orar por nuestros hermanos, como también orar por aquellos que no conocen al Señor, quizás nuestros vecinos, nuestros amigos del trabajo, y por qué no por el mundo también. Existe un cuarto sacrificio espiritual, en que consiste en aquellas cosas que tenemos que renunciar, aquellas cosas que tenemos que mortificar en nuestras vidas, así como lo enseña Romanos 8:13, que dice, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y hemos considerado también un quinto sacrificio espiritual, en que consiste en que el creyente, el sacerdote cristiano, tiene que hacer el trabajo que Israel como nación no hizo. ¿Y en qué consiste ese trabajo? En iluminar a las naciones con la luz de Dios. Y esto es, que la predicación del Evangelio es también una función sacerdotal. Cuando usted, querido hermano, querida hermana, predica, cuando usted, querido hermano, querida hermana, da un testimonio, está cumpliendo una función importantísima de su sacerdocio delante del Señor. Hay un sexto sacrificio espiritual. Consiste, y este es el que estudiaremos en esta noche con la ayuda del Señor, consiste en la presentación de nosotros mismos, la presentación de nuestro cuerpo a Dios, tal como hemos leído en Romanos 12, el texto 1 y 2, que podríamos volver a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. El texto también que tenemos por delante aquí en Romanos 12 nos habla de nuestros cuerpos como una presentación a Dios, como un sacrificio espiritual. Y el texto que hemos leído concluye diciendo, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, estimados hermanos y hermanas, que el mundo tiene sobre la voluntad de Dios una idea sombría. El incrédulo piensa en la voluntad de Dios y se estremece. Pero el creyente en Cristo encuentra que en la Sagrada Escritura la voluntad de Dios está asociada con las misericordias de Dios. El pasaje de Romanos 12 que hemos leído dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Las misericordias que se refiere el apóstol son aquellos que él ha descrito en los 11 primeros capítulos de esta preciosa carta de Romanos. Y esas misericordias son la justificación por la fe, la santificación, la glorificación, el trato de Dios con su pueblo, Israel. Fíjese que hay ideas equivocadas sobre la voluntad de Dios. Esta voluntad por lo general son invocadas a veces en las crisis extremas. Por ejemplo, si usted está en un hospital
por lo general encontrará o escuchará la siguiente idea: los médicos han hecho todo lo posible, ahora estamos en las manos de Dios. No está mal considerar a Dios en esto. Lo que está mal es tener a Dios como último recurso. El creyente en Cristo nunca debe considerar a Dios como último recurso, sino como el primero y a veces el único. La voluntad divina tampoco debe ser confundida con el destino. No es todo lo que pasa en la vida, ni hay en la Biblia un sentido fatalista de la vida. Muchas cosas suceden y ocurren en el mundo que no es la voluntad de Dios. De igual manera, muchas cosas suceden y ocurren en la vida del creyente en Cristo que no es la voluntad de Dios, las cuales Él permite, pero no necesariamente las aprueba. Existe un peligro bastante presente y consiste en confundir la voluntad de Dios con la voluntad nuestra y asociar esta voluntad de Dios solamente con lo que nos agrada. Esto sí que es un peligro. Hay otro error que consiste en pensar que si no conocemos la voluntad de Dios es porque no ha decidido llamarnos para un servicio especial. Este es un concepto muy generalizado, sobre todo con relación a los dones espirituales en Cristo. Muchas vidas de los creyentes transcurren en la intrascendencia. Voy a volver a repetir esta frase. Muchas de nuestras vidas como creyentes transcurren en la intrascendencia. ¿Y por qué? Porque no hay un esfuerzo, no hay un anhelo ardiente en querer conocer para mi vida espiritual la verdadera voluntad de Dios. Y hay todavía otro peligro, que es mayor. Es pedir el conocimiento de la voluntad de Dios solamente para las cosas aisladas. Señor, en tal tema deseo saber cuál es tu voluntad. Señor, ¿cuál será tu voluntad, pero tan solo en tal tema? Y en los otros, pues me basto a mí mismo. Ese sí que es un peligro. Constituye entonces un grave error que el creyente pretenda consultar al Señor solamente en un área determinada de su vida, mientras sigue reteniendo el resto de su vida bajo su propio control, el control propio del creyente en su vida. Y eso sería una temeridad, proceder así y de esa manera. Pero así procedemos. Cuando queremos conocer la voluntad de Dios, solamente nos preocupamos de cosas aisladas. Pablo en el texto que hemos leído es categórico para mostrarnos, querido hermano, querida hermana, que no hay nada sombrío en la voluntad de Dios. Los hechos de la cruz son hechos luminosos y no sombríos. La misericordia de Dios ha actuado cuando estábamos en tinieblas. Esta misericordia ha penetrado en nuestras tinieblas morales. Es por eso que Pablo en Romanos 12 revela que el punto de partida para conocer la voluntad de Dios es apreciar su misericordia. Voy a volver a repetir este punto, hermano, querida hermana, porque es fundamental. Pablo revela en Romanos 12, el texto 1 y 2 que hemos considerado, que el punto de partida para conocer la voluntad de Dios es apreciar sus misericordias. Notemos, queridos hermanos y hermanas, que el proceso que describen estos dos textos que estudiaremos esta noche, este proceso culmina con el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero enseña que, si queremos conocerla, tenemos que aprender a esperar todo de este Dios misericordioso. Fuera de esta base, Pablo no tiene ninguna otra exhortación que hacer.
Es privilegio de usted, como sacerdote creyente que es, que usted experimente una conformidad progresiva con la voluntad de Dios. Y una vez que queremos conocer la voluntad de Dios, podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo haremos para conocerla? ¿Qué haremos para conocer la voluntad de Dios? Pablo dice en su texto inspirado por el divino autor, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Detengámonos aquí un momento. El fundamento de todo es apreciar las misericordias de Dios. A sus hermanos en Cristo, Pablo exhorta a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Notemos, queridos hermanos, que el punto de partida suele ser el lugar donde nosotros fracasamos como seres humanos y como creyentes en Cristo. Pedimos cosas. Yo pido cosas a Dios, pero el punto de partida para un progresivo despertar sobre cuál es la voluntad de Dios para mi vida no consiste en pedir cosas. El punto de partida es la entrega de la vida. Todo comienza con la entrega de nuestro cuerpo. Esta entrega de la vida a Dios no es para ser salvos, sino para que entremos más plenamente en los propósitos de Dios, para que entremos más plenamente en la profundidad de los propósitos de Dios que tiene para con usted, querido hermano, querida hermana. La dedicación de la vida, la que pide Pablo, solamente al que ha estado en estos propósitos, porque ha recibido las misericordias mediante la salvación de Cristo. La presentación de nuestros cuerpos a Dios, conforme al texto que hemos leído, tiene dos finalidades. Primero, hay una finalidad última y segundo, hay una finalidad inmediata. Veamos el esquema. Partamos por la finalidad última que manifiesta el texto. Esta finalidad consiste en que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, la cual se expresa que es agradable y perfecta. Pero antes que alcancemos ese propósito, antes que alcancemos esa finalidad que Dios desea en la vida de cada uno de sus hijos, que esa voluntad de Dios sea agradable y perfecta, Pablo habla primero de dos cosas. Primero, de no conformarse a este siglo. Y no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa no adaptarse a este mundo? Y segundo, habla de ser renovados o transformados por la renovación de nuestro entendimiento, es decir, tener un discernimiento espiritual. Y esta es la finalidad inmediata. Estos dos puntos importantes es la finalidad, ¿no es cierto?, inmediata por donde debemos partir para poder tener la finalidad última de comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas. Esta finalidad inmediata de la entrega de la vida, que esquemáticamente se puede dividir de esta manera. Primero, el conocimiento de la voluntad de Dios es solamente posible para aquel que aprecia las misericordias de Dios. Segundo, Pablo exhorta a estos que ya son creyentes en Cristo a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, con un propósito, con la finalidad que entren en un proceso que tiene dos fases. La primera fase es la no conformidad de este mundo y la segunda fase es
la transformación de la mente. Este proceso es lo que conduce al conocimiento de la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Nosotros como seres humanos a veces invertimos el orden. Queremos primero conocer la voluntad de Dios. Queremos experimentar lo agradable y perfecto y después proceder. No es el método divino. No es el orden divino escritural. No es el orden de Dios. Primero Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo primero que hay que subrayar es que el método divino es invariable. La doctrina precede a la exhortación. Y notemos, queridos hermanos, queridas hermanas, que se utiliza otra vez el lenguaje de los sacrificios. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. El texto no enseña, el texto inspirado no enseña que tengamos que entregar nuestros cuerpos para que estos sean sacrificados, de ninguna manera. Se trata de un sacrificio, no porque haya dolor, ni porque haya en esta entrega algún mérito redentor, de ninguna manera. Se habla de sacrificio porque se trata de hacer la voluntad de otro. Este es el caso aquí. Es hacer la voluntad de otro, es decir, la voluntad de Dios. Y esto es lo que más nos cuesta. Por eso se habla de un sacrificio. Notemos, queridos hermanos y hermanas, que se habla de una entrega completa a Dios. No tengo que entregarle tan solamente lo que me desagrada a Dios, o lo que está fuera de mi control, o lo que yo no puedo dominar, sino que esta entrega abarca todo lo que sabemos e incluso también nuestro futuro desconocido de la vida. Con frecuencia pensamos que la entrega de la vida es para el servicio, y a veces se utiliza este texto, no hay ningún mal en ello, para un llamado a la obra misionera. Pero el texto inspirado enseña para ser separados del mundo y para ser enseñados por Dios. Estos dos aspectos constituyen el proceso transformador que tiene que reemplazar a aquellos criterios falsos que pertenecen al mundo y que tienen que desplazar a una mente carnal. La dedicación que se refiere el apóstol aquí en Romanos 12 que hemos leído no está referida a cuestiones aisladas o a áreas limitadas de la vida, sino que se refiere al dominio total de la vida por parte de Dios. No me enfrenta con preguntas específicas, sino que este texto me enfrenta con la gran pregunta de quién va a ser el dueño de los años de mi vida que Dios nos va a dar y dejar sobre la tierra. El gran asunto es quién va a ser el dueño de los años que el Señor, querido hermano, querida hermana, usted como sacerdote, le va a dar el Señor todavía en esta tierra. Entonces todo comienza con una presentación definitiva. La idea es de la entrega de la vida a Dios, la dedicación de todo mi ser a Dios. ¿Y qué significa esto? Significa estar disponible para Dios. Como aquellas empresas, ¿no es cierto?, que dicen 24/7. Las 24 horas de los 7 días de la semana. Significa estar disponible para Dios, para lo que Él estime, para lo que Él quiera, para lo que Él tenga conforme al propósito por el cual me alcanzó. Es la disposición para ser. Es la disposición para que usted
querido hermano, querida hermana, lo que el Señor haya decidido, lo que usted sea. Y para hacer lo que Él haya decidido, lo que usted haga. Nuestra voluntad se mueve con una convicción interior, de modo que la entrega de la voluntad a Dios no significa la pérdida de nuestra capacidad de decisión, sino que significa el enriquecimiento de esa capacidad. El intelecto del creyente se ilumina cuando va comprendiendo la voluntad del Señor. La voluntad del creyente se libera cuando esta voluntad recibe impulsos para actuar en conformidad con la verdad de la palabra inspirada. Y el corazón se regocija en la obediencia de Dios. Observe, la voluntad se enriquece, el entendimiento se ilumina y el corazón se regocija. Os ruego entonces, dice hermanos, dice el texto, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Esto indica que la ofrenda permanente, como antaño en el tabernáculo cuando estudiamos estos sacrificios, las ofrendas para ser sacrificadas eran vivas y permanentes allá en el tabernáculo en el desierto. Es decir, lo que se refiere con este sacrificio se trata de una dedicación constante. Además, el sacrificio dice que es santo. ¿Qué significa eso? Significa que es puesto aparte para Dios, es separado para Dios. Una idea fundamental entonces aparece aquí, porque se trata de una consagración del corazón a Dios, de manera que el espíritu del creyente sea santificado. Y esto quiere decir que sea santificado en el sentido práctico y concreto, que quiere decir que tiene una conformidad progresiva con la voluntad de Dios. Sin embargo, no debo confundir la santificación progresiva con una entrega incompleta. Una cosa es que avancemos progresivamente, pero otra cosa es que yo me entregue parcialmente al Señor. El avance es progresivo, pero la entrega que se pide aquí, en Romanos 12, es completa y absoluta. Los avances que nosotros tenemos son siempre debido a nuestra imperfección graduales, pero la exhortación es una entrega total e incondicional. El requisito de que mi vida tiene que ser vivida en conformidad con la voluntad de Dios no es un requisito optativo, sino que es imperativo, o sea, es un mandato. El requisito de que mi vida tiene que ser vivida en conformidad con la voluntad de Dios no es optativo, no es una indicación que da aquí la Escritura. No es una mera recomendación que da la Escritura, sino que es un mandato imperativo. Es decir, es una orden por parte de Dios al creyente en Cristo. Y esta ofrenda del cuerpo del creyente es hecha a Dios, Dios infinitamente puro, Dios infinitamente santo. Por lo tanto, queridos hermanos, queridas hermanas, el concepto aquí es que el cuerpo físico de usted como sacerdote en Cristo que es puesto a disposición de Dios. Es presentado a Él, que es santo, en el sentido que tiene que estar separado usted para Dios. Pero es también santo porque habrá de ser utilizado para los propósitos ordenados por Él. Así como dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.
Así hay ciertas obras que Dios ha reservado para usted, querido hermano, para usted, querida hermana, y para mí. Obras buenas, para que usted ande en ellas. Por lo tanto, hay propósitos, querido hermano y querida hermana, ordenados por Dios, propósitos que están en el corazón de Dios, que usted ignora hoy. Pero si usted comienza hoy a obedecer el precepto, el mandato de Él, usted no sabe dónde Dios va a terminar. Fíjese que el apóstol habla además de un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la enseñanza aquí? El concepto aquí es que esta ofrenda del cuerpo del creyente satisface a Dios, le complace a Él con un agrado sumo. Seguramente había aquí en la mente del apóstol, que escribió inspiradamente, un contraste entre los sacrificios del Antiguo Testamento con el que exhorta a que nosotros realicemos. Y debemos recordar que aquellas ofrendas que los hebreos hacían en el Antiguo Testamento eran ofrendas que se hacían aparte de sí mismos. Es decir, el judío piadoso, él propiamente quería acercarse a Dios, ya sea para confesar su mal o para poder adorar y dar gracias a Dios. Y para poder acercarse, ahí está el primer deseo de él como judío piadoso, iba a la puerta del tabernáculo, pero no podía ir con las manos vacías. Entonces él traía un becerro para expiación o un cordero para el holocausto. Y ambos animales eran sin talla. Entonces no solo traía la ofrenda, sino también se traía a sí mismo, con ese deseo, con ese anhelo, ya sea para confesar su mal o ya sea para alabar y adorar a Dios. Esas son las sombras, esa es la ilustración, esa es la figura que encontramos y estudiamos en el Antiguo Testamento. Pero la ofrenda del creyente en Cristo consagrado, dedicado a Dios, es mucho más plena, es mucho más profunda. Exige la ofrenda de sus miembros físicos, porque una persona no puede actuar independientemente de su cuerpo, ¿verdad? Usted no actúa en las acciones de su vida en forma independiente. Usted va para un lado y su cuerpo va para otro, de ninguna manera. Una persona no puede actuar independientemente de su cuerpo. Y Pablo manifiesta entonces que el creyente consagrado ha de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, sus miembros en sacrificio vivo. Y Pablo dice que es vuestro culto racional. Queridos hermanos, queridas hermanas, esto es solemne. Ponga atención lo que Dios dice en su palabra. Este es vuestro culto racional. Es un sentido interior y espiritual y no es una ofrenda externa o material. La dedicación que habla aquí el apóstol surge de un corazón creyente, adorador, como vimos en el primer sacrificio espiritual. Y si bien los sacrificios del Antiguo Testamento eran la sombra, ahora tenemos la sustancia. Las sombras han pasado, la sustancia es la entrega total de su vida, querido hermano, querida hermana, a Dios. Esto, querido hermano, querida hermana, es una de las grandes riquezas del sacerdocio del creyente en Cristo. Vemos entonces lo mucho que este texto de Romanos 12 tiene que decir al respecto al estado de mi alma. De todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios,
la entrega, la presentación de nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, continuo, no solo el domingo en la mañana, santo, apartado, constituye un acto que es agradable a Dios, lo cual se constituye o viene a ser vuestro culto racional a Dios y constituye un acto supremo de adoración a Dios por las misericordias que Él ha tenido de trasladarme desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la reflexión aquí, querido hermano, querida hermana? El llamamiento de la Escritura es una dedicación de la vida a toda Dios, como una ofrenda de gratitud en respuesta a sus misericordias, y haciendo de la vida un sacerdocio continuo, una adoración espiritual. Cuando ya hemos considerado hasta aquí este punto, profundicemos entonces ahora en la sustancia de lo que el texto dice. Entremos ahora en la enseñanza del texto. Ningún conocimiento de la voluntad de Dios es posible si el creyente hace concesiones a los criterios del mundo. Voy a volver a repetir este punto. Ningún conocimiento de la voluntad de Dios es posible, querido hermano, querida hermana, si usted como creyente en Cristo hace concesiones a los criterios que el mundo tiene. Porque estas concesiones conducen a la flaqueza espiritual y no a la fortaleza espiritual. Las concesiones a los criterios mundanos conducen a la flaqueza y no a la fortaleza espiritual. Vemos en el texto un detalle, porque Pablo dice, no os conforméis a este siglo. El vocablo conformar no quiere decir resignarse. No dice el texto, no os resignéis a este siglo, sino dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no os adaptéis a este siglo. Fíjese que la palabra en griego con que fue escrita el Nuevo Testamento, el griego koiné, la palabra aquí de conformación o adaptarse a este siglo, es sistematizaste. Es un presente imperativo, es un mandato imperativo, es una orden de voz media, pasiva, es decir, el sujeto sufre o medita la acción. Y está en segunda persona plural, no os conforméis vosotros. Un mandato imperativo. Y esto viene del verbo sistematizomai, que significa conformarse, adaptarse, amoldarse. No os amoldéis al mundo, no os conforméis al mundo o no os adaptéis al mundo. En otras palabras, querido hermano, querida hermana, no tome la forma del mundo. No se adapte al mundo. ¿Cuál es la enseñanza aquí? El creyente está en el mundo, tiene que vivir su vida en un mundo de hombres que como nosotros somos pecadores. Pero lo que no podemos compartir es el pecado del mundo. Algunos pretenden seguir el modelo y costumbres del mundo, siendo creyentes, con el pretexto de alcanzarlos con un mensaje cristiano. No es el método divino, no es la orden divina. Pero hay que advertir, queridos hermanos, que las concesiones que hacemos al mundo, a la mentalidad del mundo, que son prueba de flaqueza espiritual y de no fortaleza espiritual de ese creyente en Cristo, la exhortación apostólica es categórica en el sentido de no adaptarnos al mundo con criterios falsos. Preguntémonos entonces,
¿Cuáles son aquellos criterios falsos que tiene el mundo? En el mundo el enfoque de las cosas excluye totalmente a Dios de la vida. Ese es el primer enfoque que tiene el mundo. El mundo en sus criterios y en sus enfoques no tiene considerado a Dios. Sobre todo porque ignora la revelación que Dios ha dado en su palabra. El mundo además no cuenta con los recursos de la gracia de Dios. Nuestro mundo se apoya en una mentalidad satánica. Y aquel Dios de este siglo ciega el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, dice en 2 Corintios 4:4. Por lo tanto, el mundo es ciego y nuestro mundo es pobre porque depende de sus propios recursos, de sus propias fuerzas, no de los recursos de la gracia de Dios, conforme a las riquezas de su gracia, dice la Escritura. Este es el enfoque anticristiano, querido hermano, querida hermana, de la vida. Y el creyente tiene que oponerse. Ningún progreso sobre el conocimiento acerca de la voluntad de Dios es posible si el creyente no define claramente su ruptura con el mundo en su vida espiritual. Ser creyente siempre ha significado, querido hermano, querida hermana, vivir para Cristo en un mundo sin Cristo, en un mundo que no conoce a Cristo. El vocablo aion, que se traduce como mundo o siglo, y se refiere al mundo alejado, enajenado de Dios. Podríamos preguntarnos entonces una gran pregunta aquí. ¿Qué es el mundo entonces? Tengo 3 definiciones que investigué y se las voy a compartir. Primera definición de qué es lo que es el mundo, aquel aion que aparece en griego koiné en nuestra escritura. El mundo es el espíritu sutil que informa al cosmos o el mundo de los hombres y mujeres que están viviendo alienados o alejados de Dios, aparte de Dios. Ahí hay una primera definición del mundo. Hombres y mujeres que viven alienados o alejados de Dios. Ahí hay una primera definición. Les doy una segunda definición de lo que significa el mundo. El mundo es la vida de la sociedad humana tal como está organizada en el día de hoy, pero bajo el poder del mal. Esta definición me fascinó. Pero les comparto una tercera definición. El mundo es aquella masa flotante de pensamientos y opiniones y de máximas de impulsos y de aspiraciones que pueden ser imposibles de definir con precisión, pero que constituyen un poder real que es la atmósfera moral o inmoral que en todo momento inhalamos y que inevitablemente exhalamos. Ahí hay una tercera definición del mundo. Personalmente me quedo con la segunda definición, sencilla, profunda y clara. El mundo es la vida de la sociedad humana tal como está organizada en el día de hoy, pero bajo el poder del mal. ¿Cuál es la reflexión aquí, querido hermano, querida hermana? ¿Cuál es la reflexión aquí? Contra esta clase de mundo, el sacerdote cristiano tiene que luchar. Y déjeme decirle que si usted no lucha contra el mundo, sepa pues que el mundo luchará contra usted. Si usted no lucha contra el mundo, sepa bien que el mundo luchará contra su alma. El mundo, para el alma cristiana, en el mundo no hay nada. El creyente muchas veces no se da cuenta que para conocer la voluntad de Dios en su vida está en un conflicto entre su propia mente carnal y la mente de Cristo.
El texto nos exhorta y dice ser transformados o renovados por la renovación de vuestro entendimiento. Aquí la palabra inspirada introduce un pensamiento notable. El propósito de nuestra dedicación a Dios puede quedar a medio camino si no alcanzamos a comprender qué significa la renovación de nuestra mente o qué significa la renovación de la mente. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que lo mejor que tenemos es nuestro cuerpo, es nuestro corazón y es nuestra mente. Pensamos que el corazón es lo mejor que tenemos y que la cabeza es lo mejor porque funciona perfectamente. Si pensásemos que somos capaces de resolver tantas situaciones y dificultades a nuestro alrededor, y somos tan inteligentes para alcanzar tan notables títulos, funciones, oficios y profesiones, ¿por qué la Escritura dice que nuestra mente tiene que ser renovada? La Escritura revela que lo máximo del intelecto del hombre han caído en la vanidad y en las tinieblas, porque no está Dios allí. Esto enseña el apóstol en Efesios. El pensamiento que debemos cambiar la mente, que tenemos que cambiar la mente carnal. Y esto será progresivo. Es el pensamiento que será iluminado por Dios. Es el pensamiento que está siendo renovado por Dios. Y la palabra habla constantemente que tenemos que ser enseñados. Se trata de una instrucción que da Dios por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de divinidad que está derramado en el corazón del creyente en Cristo. Si el creyente quiere adquirir la mente de Cristo, tiene que entrar profundamente en la experiencia del arrepentimiento. Una de las riquezas cristianas es poder comprender, por iluminación divina, qué cosas están envueltas en el arrepentimiento. Y es importante el arrepentimiento porque necesitamos un cambio de mentalidad y arrepentirse es eso. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué elementos intervienen en la experiencia del arrepentimiento? Al menos tengo dos elementos importantes. El primer elemento que interviene en nuestras vidas para un verdadero arrepentimiento, el primer elemento es la convicción de pecado. Y esto es una obra de Dios. El Espíritu Santo en el corazón del hombre le da convicción de pecado. Y es el apoyo en que Dios se apoya para hablarle al hombre. Esta convicción de pecado viene por escuchar la palabra de verdad, la cual será obrada por medio del Espíritu Santo en el corazón del oyente. Y cuando escucha el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la conciencia de pecado se intensifica. Y todo creyente tiene que cultivar una conciencia sensible ante su propio pecado. Así que el primer elemento del arrepentimiento es la convicción de los pecados que diariamente cometemos delante de Dios. Hay un segundo elemento. Es que el amor al pecado tiene que morir. Y esto no es fácil de percibir. El arrepentimiento es una tristeza del alma, dentro del cual está Dios obrando. Mi arrepentimiento es verdadero cuando hay una tristeza dentro del alma mía, detrás del cual está Dios. Esta tristeza no cesa hasta que usted, como creyente, llega a odiar su propio pecado. Y cuando llega a ese punto de odiar su propio pecado, así el amor al pecado en usted muere. Y Dios le recibe en Cristo.
Por lo tanto, esto nos lleva a un tercer elemento, al renunciamiento al pecado. El creyente que rechaza el pecado y este renunciamiento al pecado, aunque sea imperfecto en nuestras vidas, importa como actitud. Y es una actitud, y la actitud es una disposición repetida. Y Dios ve esa disposición de querer un renunciar al pecado de mi vida. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, continuo, santo, que es apartado, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, es la expresión de la adoración espiritual hacia Dios, que es vuestro culto racional o racional culto. Y para esto, no os conforméis al mundo, no os conforméis a este siglo, mas reformaos o transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está el discernimiento espiritual, para que experimentéis la consecuencia, cuál sea la buena voluntad de Dios para vuestras vidas, que es agradable y perfecta.